Para salvar a su hermano, ella debía revelar su secreto más íntimo al inalcanzable doctor Heitor Rojas. Pero cuando la tela se deslizó, él no vio una simple marca en su piel. Vio el fantasma de su pasado, un imposible que lo destrozó por completo y selló el destino de ambos para siempre. Hola mis amigas y amigos, antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo y cuéntame cómo va tu día, ¿vale? Y recuerden dar like y suscribirse al canal. El aire en la consulta olía a antiséptico y a una frialdad costosa que erizaba la piel desnuda de Lara Méndez bajo la bata de papel. Aquel tejido fino y quebradizo era la única barrera que se interponía entre su dignidad, cuidadosamente resguardada durante 25 años, y el doctor Heitor Rojas, el jefe de cirugía general, cuyo nombre se pronunciaba en los pasillos de la Clínica Santa María de los Andes con una mezcla de reverencia y temor. Él, de pie junto a su escritorio de caoba oscura, parecía más una escultura tallada en hielo que un hombre de carne y hueso. Sus ojos, de un gris tormentoso, analizaban los resultados de los exámenes de compatibilidad sobre la mesa con una concentración tan absoluta que ella podría haberse desvanecido allí mismo, y él no lo habría notado. Lara se sentía exactamente así, invisible, un simple expediente, una colección de datos biológicos cuyo único propósito era ser compatible con su hermano. La tensión en la sala era tan densa que podía palparse. Un silencio, pesado y profesional, que solo se rompía por el rasgueo rítmico de la pluma del doctor sobre el formulario. El protocolo final exige una verificación dermatológica completa de la donante para descartar cualquier afección no detectada en los análisis sanguíneos, anunció él, sin levantar la vista, su voz un barítono grave e impersonal que vibró en el espacio estéril y rebotó en el alma encogida de Lara. El corazón le martilleaba contra las costillas, un tambor desbocado anunciando la llegada del momento que más temía, no por el examen en sí, sino por la exposición de su secreto más íntimo. La imperfección que siempre había definido su relación con su propio cuerpo. Era ahora, con unas manos que temblaban de forma casi imperceptible, desató el lazo de la bata a la altura de su nuca, sintiendo el frío del aire acondicionado como un presagio en sus hombros. La tela se deslizó y ella la apartó lentamente de su cadera derecha, revelando no una simple mancha, sino un archipiélago de efélides, de un tono café con leche que dibujaban sobre su piel pálida, la forma inequívoca de una constelación, un mapa estelar privado y secreto que nadie, jamás, había visto a la luz del día. El silencio que siguió a la revelación fue más atronador que cualquier sonido que Lara hubiese escuchado en su vida. Fue un vacío absoluto, una pausa en el tiempo donde el universo pareció contener la respiración junto con ella. El ritmo constante y metódico de la pluma del doctor Rojas sobre el historial clínico cesó de golpe, un cese tan abrupto que resonó en los oídos de Lara como el fin de una era. El movimiento se había detenido. El mundo profesional y ordenado del doctor se había fracturado en ese instante, y entonces, por primera vez desde que había entrado en aquella habitación gélida, los ojos grises de Heitor se levantaron del papel. No la miraron como a un conjunto de síntomas o a un caso clínico. La enfocaron a ella, a la mujer temblorosa que sostenía la bata de papel contra su pecho. Su mirada viajó desde el rostro de Lara, pálido y expectante, hasta la piel expuesta de su cadera, deteniéndose en la galaxia de pecas que ella tan desesperadamente había ocultado. La máscara de indiferencia profesional, tan perfectamente ajustada, no solo se agrietó, sino que se hizo añicos, desintegrándose para revelar un estado de shock tan profundo, tan visceral y abrumadoramente personal, que el aire escapó de los pulmones de Lara en un siseo inaudible.
No era curiosidad médica lo que había en su expresión, ni siquiera sorpresa. Era un reconocimiento, un dolor antiguo y fantasmal que emergía desde las profundidades de un océano de luto. Él la había visto, de verdad, y en esa mirada Lara sintió por primera vez en su vida que su mayor vergüenza la había hecho absolutamente aterradoramente visible. Aquel hombre inalcanzable, aquella leyenda de la medicina chilena, la miraba como si estuviera viendo a un fantasma, y en ese preciso instante el destino de ambos quedó irrevocablemente sellado. Cuando finalmente el doctor Rojas pareció recuperar una mínima parte de su compostura, el gesto fue torpe, casi violento. Dejó caer la pluma sobre el escritorio, y el sonido del plástico contra la madera pulida fue una detonación en la quietud de la sala. Se aclaró la garganta, un sonido rasposo y extrañamente humano que pareció costarle un esfuerzo sobrehumano. Está todo en orden, señorita Méndez. Puede vestirse, musitó, y su voz, antes tan firme y controlada, ahora era un murmullo frágil, despojado de toda su autoridad. Desvió la mirada bruscamente, fijándola en un punto indefinido de la pared blanca, como si el contacto visual directo con ella fuera una fuente de dolor insoportable. Lara, con el cuerpo todavía paralizado y la mente girando en un torbellino de confusión y una extraña y naciente empatía, se apresuró a cubrirse, atando el lazo de la bata con dedos torpes y helados. El calor de la vergüenza le subía por el cuello, pero ahora estaba mezclado con algo nuevo, una curiosidad punzante. ¿Qué había visto él en su piel? ¿Qué recuerdo, qué herida había desenterrado aquella simple marca de nacimiento? Se vistió en el pequeño baño adjunto a la consulta, sus movimientos mecánicos mientras su cerebro intentaba procesar la intensidad de aquella reacción. Al salir, él seguía de espaldas a ella, con una mano apoyada en la ventana, observando el ajetreo de Santiago sin verlo realmente. Recibirá la notificación oficial de la aprobación final en las próximas 24 horas. La coordinación de la cirugía de su hermano se encargará del resto, dijo, dirigiéndose a su reflejo en el cristal, incapaz de enfrentarla. Gracias, doctor, respondió Lara, su propia voz apenas un susurro. Quería preguntar, quería entender, pero la barrera invisible y gélida entre ellos se había reconstruido, ahora no de profesionalismo, sino de algo mucho más denso y complejo, un dolor compartido que ninguno de los dos comprendía. Salió de la consulta sintiendo su mirada clavada en su espalda, una mirada que ya no era la de un médico, sino la de un hombre completamente desarmado. Atravesó los pasillos inmaculados de la clínica sintiéndose como una sonámbula, el eco de sus pasos sobre el mármol pulido marcando el ritmo de su corazón desconcertado. La gente pasaba a su lado, enfermeras con sus uniformes impecables, médicos discutiendo casos en voz baja, familiares con rostros cargados de preocupación, pero Lara no los veía. Su realidad se había reducido al recuerdo de aquellos ojos grises y la fractura de su compostura. Cada vez que parpadeaba, veía la imagen de su propia piel, de su constelación secreta, reflejada en la conmoción de un extraño. Subió al tercer piso, al ala de hematología, donde su hermano Tomás la esperaba. Al entrar en la habitación, el olor a hospital fue reemplazado por la familiar fragancia del optimismo casi irracional de su hermano. A pesar de los tubos y el monitor que pitaba suavemente a su lado, Tomás, de apenas 19 años, le sonrió con una energía que desafiaba su propia enfermedad. ¿Y bien? ¿La Inquisición finalizó? ¿Te declararon apta para salvar a tu hermano mayor favorito? Bromeó, su voz un poco débil pero cargada de afecto. Lara forzó una sonrisa, sentándose al borde de la cama y tomando su mano. Todo perfecto. Soy 100% compatible y oficialmente aprobada para la misión, le aseguró, tratando de que el temblor de su interior no se filtrara en su voz.
¿Estás bien, Lari? ¿Estás pálida?, inquirió él, su ceño frunciéndose con esa percepción aguda que siempre la desarmaba. Solo los nervios, supongo. Los médicos son intimidantes, mintió ella. No podía contarle lo que había pasado. No podía explicarle que el reputado doctor Rojas se había desmoronado por una mancha en su piel, porque ni ella misma lo entendía. Mirar a Tomás, tan lleno de vida a pesar de la batalla que libraba en su sangre, solidificó la urgencia y el propósito de todo aquello. Por él se había expuesto. Por él soportaría cualquier cosa. Pero mientras su hermano le hablaba de los planes que tenía para cuando saliera de allí, la mente de Lara seguía atrapada en aquella consulta, preguntándose si el hombre que había visto era el verdadero Heitor Rojas y por qué sentía que, de alguna manera, su vulnerabilidad había tocado la suya. Mientras tanto, 2 pisos más arriba, en una oficina con vistas panorámicas a la cordillera de los Andes, Heitor Rojas no podía concentrarse. Había cancelado sus siguientes 2 citas, alegando una jaqueca repentina, una mentira tan burda que su secretaria ni siquiera intentó disimular su escepticismo. Estaba de pie frente al enorme ventanal, pero en lugar de la majestuosidad de las montañas nevadas, lo único que veía era la imagen de una constelación de pecas sobre una piel pálida, un eco visual que le había transportado 15 años atrás, a otra habitación de hospital, a otra batalla perdida. Su mano, de forma instintiva, fue a su muñeca, y sus dedos comenzaron a girar el bisel de su viejo reloj de pulsera, una herencia de su abuelo que solo tocaba cuando la ansiedad amenazaba con desbordarlo. La marca era idéntica, no similar, no parecida, idéntica. La misma dispersión caprichosa de estrellas que había tenido su hermana menor, Isabel, la misma que él había besado cada noche antes de dormir, prometiéndole que todo saldría bien, una promesa que se había roto con la misma brutalidad con la que se había roto su familia. La había perdido por una leucemia fulminante, y con ella se había ido una parte de su humanidad. Se había convertido en médico para luchar contra la muerte que se la había arrebatado, construyendo a su alrededor una armadura de profesionalismo, distancia y control absoluto. Durante 15 años, esa armadura había sido impenetrable, hasta hoy, hasta que una joven ilustradora con ojos de ciervo asustado y la galaxia de su hermana en la piel había entrado en su consulta y lo había demolido todo sin decir una sola palabra. Es solo una coincidencia, una casualidad genética sin sentido, se dijo a sí mismo en voz alta, las palabras sonando huecas en la quietud de su lujosa oficina. Pero no se lo creía. Sentía una compulsión irracional, una necesidad desesperada de entender, de hablar con ella, de buscar en sus ojos alguna explicación a aquel milagro cruel. Sabía que era una locura. Era su paciente, o al menos la donante de un paciente bajo su supervisión. Las reglas eran claras, infranqueables. Acercarse a ella era un suicidio profesional, pero el fantasma de Isabel era más fuerte que cualquier código de conducta. Tomó su teléfono personal, su corazón latiendo con una fuerza que no sentía desde su adolescencia, y buscó el número de Lara Méndez en el archivo del hospital. Sus dedos temblaron mientras escribía un mensaje que podría costarle todo. Lara había escapado del ambiente opresivo de la clínica para refugiarse en su propio universo, su pequeño estudio en el corazón del barrio Italia. El lugar era un caos organizado de colores y vida, un completo antónimo del mundo estéril de Heitor Rojas. Lienzos a medio terminar se apoyaban contra las paredes, botes llenos de pinceles y lápices de colores cubrían cada superficie, y el aire olía a trementina, café y papel. Este era su santuario, el único lugar donde no se sentía invisible, sino creadora. Intentó sumergirse en una ilustración para un libro infantil que tenía pendiente, un encargo sobre un zorro que le tenía miedo a la oscuridad.
Pero su concentración estaba hecha añicos. Los trazos que dibujaba en su tableta digital no formaban al personaje del cuento, sino que se desviaban una y otra vez para dibujar patrones de estrellas, nebulosas y galaxias lejanas. La imagen de la mirada rota del doctor la perseguía, superponiéndose a todo lo que intentaba crear. Se sentía frustrada y extrañamente inquieta. ¿Por qué le afectaba tanto la reacción de un hombre que, hasta hacía unas horas, no era más que un nombre en un papel? La respuesta la asustaba, porque en ese breve instante de conexión cruda y sin filtros se había sentido vista de una forma que nadie la había mirado jamás, ni siquiera las personas que la querían. Había sido una mirada que trascendía la superficie y se clavaba directamente en el alma. Para romper el ciclo de pensamientos obsesivos, decidió llamar a su mejor amiga Carmen, una enfermera que trabajaba en la misma clínica. «No vas a creer lo que me pasó hoy», empezó Lara, intentando sonar casual. Mientras paseaba nerviosamente por el estudio, le relató la escena en la consulta, omitiendo el detalle de la marca, pero describiendo la extraña e intensa reacción del famoso doctor Rojas. Al otro lado de la línea, Carmen guardó silencio por un momento. «Lara, escúchame con atención», dijo finalmente, su tono volviéndose serio, casi una advertencia. «Heitor Rojas no es un hombre con el que se juega. Es una leyenda, sí, pero es como una estatua de hielo, reservado, intocable y con un pasado muy oscuro. Perdió a su hermana pequeña y dicen que nunca se recuperó. Además, y esto es lo más importante, las reglas de la clínica son de hierro. Una relación, o incluso la apariencia de una, entre un médico jefe y una paciente o donante, es el fin de su carrera. Y para ti podrían poner en duda tu estabilidad emocional y retrasar todo lo de Tomás. Aléjate de él, Lari, por tu bien y el de tu hermano». El consejo era sensato, lógico, la pura verdad. Lara sabía que Carmen tenía razón. Debía olvidarlo, centrarse en Tomás y seguir siendo invisible, pero justo cuando colgó el teléfono, una vibración en su bolsillo hizo que su corazón diera un vuelco. Un mensaje de un número desconocido. Con una sensación de pavor y una inevitable chispa de curiosidad, lo abrió. Las palabras en la pantalla eran pocas, pero su peso era inmenso. «Señorita Méndez, soy el doctor Rojas. Necesitamos hablar». El mensaje era una bomba de relojería que había detonado en la palma de su mano. Lara lo leyó 1, 2, 10 veces, como si la repetición pudiera alterar su significado o la identidad del remitente. «Necesitamos hablar». No era una petición, sino una declaración, una orden sutilmente velada con la formalidad de su título. El consejo de Carmen resonaba en su cabeza como una sirena de alarma, advirtiéndole del peligro, del terreno minado en el que estaba a punto de poner un pie. Su instinto de supervivencia, ese que la había enseñado a pasar desapercibida y evitar complicaciones, le gritaba que borrara el mensaje, bloqueara el número y pretendiera que nunca había existido. Podría simplemente ignorarlo. Él no podría hacer nada al respecto. Pero otra parte de ella, una parte que había despertado en aquella consulta, una curiosidad tenaz y un anhelo de comprensión, se negaba a dejarlo pasar. ¿Qué podía querer decirle que fuera tan urgente y que no pudiera ser comunicado a través de los canales oficiales del hospital? La respuesta era obvia y aterradora. No tenía nada que ver con la medicina. Tenía que ver con ese momento, con esa mirada, con la constelación que llevaba grabada en la piel. Después de una agonizante deliberación interna que pareció durar una eternidad, sus dedos, actuando casi por voluntad propia, teclearon una respuesta. ¿Sucede algo con la donación? Era una respuesta segura, una forma de devolver la conversación al terreno profesional, de obligarlo a él a cruzar la línea primero. La contestación fue casi instantánea. «No, es un asunto personal.
¿Podríamos vernos en la cafetería de la clínica en 20 minutos? Prometo ser breve. El corazón de Lara se desbocó. Personal. Había usado la palabra. Había demolido el muro de la formalidad. Sabía que estaba cometiendo un error, un terrible y fascinante error, pero la necesidad de entender era más fuerte que el miedo. «Estaré allí», escribió, y al presionar «enviar», sintió que acababa de saltar de un acantilado sin saber si abajo había agua o rocas. La cafetería de la Clínica Santa María de Mindores, Los Andes, era el epicentro no oficial de la vida social del hospital, un hervidero de conversaciones, cotilleos y dramas silenciosos. Lara se sentó en una pequeña mesa en un rincón, sintiéndose terriblemente expuesta bajo las luces fluorescentes. Se removió incómodamente en la silla, alisando una y otra vez su falda, mientras sus ojos escrutaban la entrada, esperando ver aparecer esa figura alta e imponente. Cuando Heitor Rojas entró, el ambiente pareció cambiar. Varias enfermeras se callaron a cientos. Mitad de una frase, algunos residentes se enderezaron en sus asientos, y una sutil ola de respeto y atención lo siguió hasta que localizó a Lara. Se movía con una seguridad que contrastaba violentamente con el nerviosismo que ella sentía. Llevaba aún su bata blanca de médico sobre una camisa de un azul impecable, pero sin la formalidad de su consulta, parecía diferente, más accesible, aunque igualmente intimidante. «Gracias por venir, señorita Méndez», dijo él a modo de saludo, su voz más baja de lo que ella recordaba. No se sentó. Permaneció de pie junto a la mesa, creando una extraña dinámica de poder. «Doctor», me asustó con su mensaje. «¿Está todo bien?», preguntó ella, aferrándose al pretexto profesional. Él pareció dudar, su mirada gris buscando las palabras adecuadas. «Sí, todo está en orden. Yo quería disculparme por mi comportamiento de esta mañana. Fue poco profesional». La disculpa la tomó por sorpresa. «No tiene por qué disculparse», respondió ella sinceramente. «Entiendo que es un trabajo estresante». Él negó con la cabeza, un gesto impaciente. «No fue por el estrés, señorita Méndez. Fue por la marca en su piel. Es solo que me recordó a alguien». Ahí estaba, la confesión. El aire entre ellos se cargó de una electricidad palpable. Lara sintió que debía decir algo, pero su garganta estaba seca. Él, al ver su silencio, pareció malinterpretarlo. «Mire, sé que esto es inapropiado», continuó, su voz tensa, «pero necesito saber, su marca, ¿es algo familiar? Alguien más en su familia la tiene». La pregunta era tan personal, tan directa, que Lara sintió una invasión, pero al mismo tiempo vio la desesperación en sus ojos, una súplica que iba más allá de la simple curiosidad. Desde el otro lado de la concurrida cafetería, oculta tras una revista médica que no estaba leyendo, la doctora Verónica Torres los observaba con una atención depredadora. Sus ojos, afilados y calculadores, no se perdían ni un solo detalle de la interacción. La postura rígida de Mindesiter, Heitor Rojas, la forma en que se inclinaba ligeramente hacia la joven, la expresión de vulnerabilidad en el rostro de Lara Méndez. Verónica conocía a Heitor desde hacía años. Habían competido en la universidad y ahora competían por el prestigio y el poder dentro de la clínica. Ella codiciaba su puesto, la jefatura de cirugía, con una ambición fría y metódica. Sabía que la única debilidad de Heitor era su pasado, la coraza que había construido tras la muerte de su hermana. Y ahora, por alguna razón inexplicable, esa joven, una simple donante, parecía haber encontrado una grieta en esa armadura. Verónica no creía en las coincidencias. Vio la tensión entre ellos, la intimidad inapropiada de su conversación en un lugar tan público, y una idea comenzó a formarse en su mente. No era celos lo que sentía, sino una oportunidad. Heitor era conocido por su ética intachable, por su estricto cumplimiento de las reglas. Verlo romper su propio código
por mínimo que fuera el gesto, era como oler sangre en el agua. Con un movimiento sigiloso, levantó su teléfono y, fingiendo tomar una foto del menú en la pared, capturó una imagen de los dos, enmarcándolos juntos, la cabeza de él inclinada hacia la de ella en un gesto que, sacado de contexto, podría interpretarse de 1000 maneras, ninguna de ellas profesional. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios. Acababa de encontrar el arma que necesitaba para iniciar su guerra. Lara, ajena a la vigilancia de la que era objeto, se sintió abrumada por la intensidad de la pregunta de Heitor. Su mente se aceleró buscando una respuesta. «¿Mi marca?», repitió en voz baja, casi para sí misma. «No, que yo sepa, nadie más la tiene. Mi madre siempre dijo que era mi pequeño mapa de estrellas personal, único en el universo». Al pronunciar esas palabras, vio cómo una nueva oleada de emoción, una mezcla de dolor y asombro, cruzaba el rostro del doctor. Él cerró los ojos por un instante, como si estuviera reviviendo un recuerdo con una claridad insoportable. «Mi hermana, Isabel, ella decía exactamente lo mismo de la suya», confesó él, y su voz se quebró ligeramente en el nombre de su hermana. Y era idéntica a la suya, en el mismo lugar. La revelación cayó sobre Lara con el peso de una verdad cósmica. De repente, todo cobró sentido. El shock, la mirada, la necesidad de hablar con ella. No era sobre ella, no del todo. Era sobre una chica llamada Isabel, una hermana perdida cuyo fantasma acababa de materializarse entre ellos en una cafetería de hospital. Un sentimiento de empatía profunda, tan fuerte que le dolió el pecho. Reemplazó todo su nerviosismo. Por primera vez no vio al legendario Dr. Rojas, sino a un hombre atormentado por el luto. Un hermano mayor que seguía llorando una pérdida que el tiempo no había podido curar. «Lo siento mucho», susurró ella, y las palabras salieron de lo más profundo de su corazón. Él abrió los ojos y la miró. Y esta vez no había barreras entre ellos, solo dos extraños, unidos por una coincidencia tan improbable que parecía obra del destino. «No lo sientas», dijo él, su voz recuperando un atisbo de firmeza. «Gracias por decírmelo. Necesitaba saberlo». Se enderezó, volviendo a ponerse la máscara de profesionalidad, aunque ahora Lara podía ver las grietas. «No volveré a molestarla, señorita Méndez. Le deseo lo mejor a usted y a su hermano». Y con esas palabras se dio la vuelta y se marchó, dejándola sola en la mesa, con el corazón latiendo a un ritmo nuevo y peligroso, y la sensación inequívoca de que, a pesar de su promesa, aquella conversación no había sido un final, sino el verdadero comienzo de algo. Esa noche, el sueño le fue esquivo a Lara. Daba vueltas en la cama, la conversación con Heitor repitiéndose en un bucle infinito en su mente. La imagen de su dolor, tan crudo y real, se había grabado en su memoria. Se levantó y fue a su estudio, encendiendo una pequeña lámpara que bañaba la habitación en una luz cálida y suave. Se sentó frente a un caballete, pero en lugar de coger sus herramientas digitales, sacó un viejo cuaderno de dibujo y un carboncillo. Sin pensar, sus manos comenzaron a moverse sobre el papel. No dibujó estrellas ni zorros asustados. Dibujó un rostro masculino con una mandíbula fuerte, el ceño ligeramente fruncido y unos ojos que contenían una galaxia de tristeza. No se esforzó en que fuera un retrato perfecto de Heitor Rojas, sino una interpretación de lo que había percibido en él, la fortaleza de su exterior y la fragilidad de su interior. Mientras dibujaba, se dio cuenta de que estaba haciendo algo más que simplemente plasmar una imagen. Estaba procesando sus propias emociones, su propia sensación de conexión con aquel hombre herido. Se sentía atraída por su vulnerabilidad, esa grieta en su fachada de hielo que le permitía ver al hombre que había debajo. Era un sentimiento peligroso, adictivo,
que la asustaba y la emocionaba a partes iguales. Carmen tenía razón. Acercarse a él era una locura. Pero ¿cómo podía alejarse de alguien que, sin saberlo, compartía con ella una conexión tan extraña y profunda? ¿Cómo podía ignorar el hecho de que su mayor complejo, su marca secreta, era también el espejo del amor perdido de aquel hombre? El carboncillo se deslizó por la página, añadiendo sombras bajo los ojos, capturando una soledad que le resultaba dolorosamente familiar. Cuando terminó, se quedó mirando el dibujo, sintiendo que había descubierto una parte de él que ni siquiera el propio Heitor permitía que el mundo viera. A la mañana siguiente, la urgencia de la realidad la golpeó con fuerza. Una llamada de la clínica la despertó de su trance. Era una enfermera del equipo de trasplantes. La voz al otro lado de la línea era amable pero firme. «Señorita Méndez, buenos días. Llamo para informarle que ha habido una ligera complicación con los últimos análisis de su hermano. Nada grave, pero su nivel de plaquetas ha bajado más de lo esperado. El doctor Rojas ha decidido adelantar la fecha del trasplante. Necesitamos que esté preparada para ingresar la próxima semana». La noticia fue como una descarga de agua helada. La urgencia, que había sido un concepto abstracto, ahora era una fecha concreta en el calendario. El miedo por Tomás se apoderó de ella, barriendo cualquier resquicio de sus cavilaciones románticas. Todo volvía a su punto de origen: salvar a su hermano. Ese era su único propósito, su única misión. Sin embargo, mientras la enfermera le daba instrucciones y detalles logísticos, el nombre del doctor resonó en sus oídos. El doctor Rojas ha decidido, así que él seguía ahí, en el centro de todo, orquestando la salvación de su hermano. Su decisión de adelantar la cirugía tenía que ver únicamente con los resultados de Tomás, ¿o había algo más? ¿Estaba tratando de acelerar el proceso para poder distanciarse de ella? ¿Para cortar de raíz la conexión que se había formado entre ellos? La idea la llenó de una extraña desazón. Se obligó a desechar esos pensamientos. No podía permitirse distracciones. Tomás la necesitaba lúcida, fuerte y concentrada. Agradeció a la enfermera y colgó, su mente ahora enfocada en la batalla que se avecinaba. Pero por mucho que intentara negarlo, sabía que la guerra no se libraría únicamente en el cuerpo de su hermano, sino también en su propio corazón, donde la lealtad a su familia y la atracción prohibida hacia un médico atormentado estaban a punto de colisionar. Heitor se sumergió en el trabajo con una ferocidad casi maníaca. Encadenó cirugías complejas, revisó historiales hasta altas horas de la noche y exigió a su equipo un nivel de perfección que rozaba lo inhumano. Estaba construyendo de nuevo su fortaleza, ladrillo a ladrillo, con la esperanza de que el agotamiento físico y la concentración mental pudieran borrar la imagen de Lara Méndez de su cabeza. Pero era inútil. En los momentos de quietud, entre una consulta y la siguiente, en el silencio de su coche durante el atasco de vuelta a su apartamento minimalista en Las Condes, ella regresaba. Veía sus ojos asustados, recordaba la suavidad de su voz al hablar de su mapa de estrellas. Adelantar el trasplante había sido una decisión médicamente justificada, pero en el fondo de su conciencia sabía que también era un acto de autopreservación. Quería que el procedimiento terminara, que Lara Méndez dejara de ser, de cualquier forma, su responsabilidad. Quería que saliera de su órbita para poder volver a su existencia controlada y solitaria. Un día, mientras caminaba hacia el quirófano, se cruzó en el pasillo con Verónica Torres. Ella le sonrió, una sonrisa afilada que nunca llegaba a sus ojos. «Heitor, te veo agotado. ¿Demasiada carga de trabajo?», comentó ella con una falsa solidaridad. «Lo normal, Verónica. Hay vidas que salvar», respondió él cortante, sin detener su paso. «Claro», dijo ella, su voz ahora con un matiz insinuante.
Hay que tener cuidado de no involucrarse demasiado, especialmente con ciertos casos. La línea entre la compasión y la falta de ética puede ser muy fina. Heitor se detuvo en seco y se giró para mirarla. La amenaza velada era inconfundible. Vio el brillo triunfante en los ojos de Verónica y comprendió que ella sabía algo, o al menos sospechaba. No le dijo nada, simplemente la sostuvo la mirada durante un largo segundo, un duelo silencioso en mitad de un pasillo de hospital, antes de darse la vuelta y seguir su camino. Pero el encuentro lo dejó con un regusto amargo y una nueva sensación de peligro. La guerra no era solo interna, tenía un enemigo externo y acababa de mostrar sus cartas. Los días previos al ingreso de Tomás se convirtieron en un purgatorio de ansiedad para Lara. Pasaba las horas en la clínica, en la sala de espera del ala de hematología, mientras su hermano se sometía a una interminable serie de exámenes preoperatorios. Para ahogar el ruido de sus propios miedos, se refugiaba en su cuaderno de dibujo, el único territorio donde aún sentía tener el control. Estaba tan absorta en los detalles de un paisaje imaginario, un bosque de árboles con hojas de cristal, que no sintió la presencia que se detuvo junto a su asiento. La técnica del sombreado cruzado es impresionante. Logra una profundidad notable. La voz grave y familiar la hizo dar un respingo y su corazón se disparó como un pájaro asustado. Al levantar la vista, se encontró con Heitor Rojas, de pie a su lado, sin su bata de médico, vestido con un traje oscuro que le confería un aire aún más sobrio y distante. Había una tensión incómoda en sus hombros, como si estar allí, hablando con ella de algo que no fuera medicina, le costara un esfuerzo físico. «Doctor», balbuceó ella, cerrando instintivamente el cuaderno, pero fue demasiado tarde. Antes de que pudiera ocultarlo por completo, la página anterior se deslizó, revelando por una fracción de segundo el retrato a carboncillo que le había hecho, aquel estudio íntimo de su soledad. Los ojos de Heitor se clavaron en el dibujo y Lara sintió que la sangre le abandonaba el rostro, un calor de pura mortificación extendiéndose por todo su cuerpo. Él no dijo nada, pero ella vio un destello de algo inescrutable en su mirada. Sorpresa, confusión y quizás una pizca de reconocimiento, como si se viera a sí mismo a través de los ojos de ella por primera vez. El silencio se prolongó durante un latido de corazón demasiado largo, un abismo de vergüenza y revelación que se abrió entre ellos. «Vine a ver cómo estaba su hermano. Sus últimos valores son estables», dijo él finalmente, rompiendo el hechizo, su tono forzadamente profesional. Pero la formalidad ya no funcionaba. Ambos sabían que él había visto más que un simple dibujo. Había visto la forma en que ella lo percibía, y esa intimidad accidental había cambiado, una vez más, las reglas del juego. Él se aclaró la garganta, apartando la vista del cuaderno como si la imagen le quemara en la retina. El aire entre ellos crepitaba con todo lo no dicho, una electricidad estática de torpeza y atracción. «Lamento haberla interrumpido», musitó, dando un paso atrás, preparándose para una retirada estratégica hacia su mundo seguro de historiales y diagnósticos. Pero Lara, impulsada por un arrojo que no sabía que poseía, encontró su voz. «No me interrumpía, solo estaba matando el tiempo». «Y la ansiedad», admitió ella, su honestidad desarmándolo por completo. Él se detuvo, la miró de nuevo, y esta vez la coraza parecía tener más grietas que acero. «¿Le ayuda?» «¿Dibujar?», preguntó, su curiosidad genuina venciendo a su cautela. «A veces», respondió ella, «ponerle forma al caos que siento dentro. Es como darle un nombre a un fantasma. Una vez que lo dibujas, pierde un poco de su poder». La metáfora pareció resonar en él profundamente. Vio en sus ojos grises el reflejo de sus propios fantasmas, aquellos que llevaban 15 años sin nombre y sin forma, campando a sus anchas por los pasillos de su memoria.
Entiendo, dijo él, y en esas dos simples palabras, Lara sintió un universo de comprensión compartida. Él vaciló un momento más, una lucha interna librándose en su rostro. Hay un lugar en la azotea del ala norte. Nadie va nunca allí. La vista de la ciudad por la noche ayuda a poner las cosas en perspectiva. El caos, como usted dice, no era una invitación directa, sino algo mucho más sutil, una posibilidad, una puerta entreabierta. Sin esperar respuesta, asintió brevemente y se marchó, su figura desapareciendo por el pasillo con la misma rapidez con la que había aparecido. Lara se quedó allí, con el cuaderno apretado contra el pecho, su corazón latiendo con un ritmo nuevo y vertiginoso. Era una locura, una idea terrible, una invitación a saltar al vacío, y sabía, con una certeza que la aterrorizaba, que iba a aceptar. Esa noche, bajo el pretexto de ir a por un café, Lara tomó el ascensor de servicio hasta el último piso. El pasillo estaba desierto y silencioso, y encontró la puerta de acceso a la azotea sin dificultad. Al empujarla, el aire frío de la noche santiaguina la golpeó, un soplo de libertad que olía a ciudad y a la promesa de lluvia. Él ya estaba allí, de espaldas a ella, apoyado en la barandilla, una silueta oscura recortada contra el tapiz de luces que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. No llevaba bata ni traje, solo una camisa arremangada y pantalones oscuros. Parecía más joven, menos formidable. Se giró al oír sus pasos, y por un instante Lara vio en su rostro no al jefe de cirugía, sino a un hombre esperando algo que no se atrevía a pedir. «Pensé que no vendrías», dijo él, su voz casi un murmullo que el viento se esforzaba por robar. «Pensé lo mismo», respondió ella, acercándose lentamente hasta quedar a su lado, manteniendo una distancia prudente. Durante varios minutos permanecieron en silencio, observando juntos el espectáculo de la ciudad. Era un silencio cómodo, desprovisto de la tensión de sus encuentros anteriores. Allá arriba, suspendidos sobre el mundo, las reglas del hospital parecían lejanas, irrelevantes. «Es caóticamente hermosa», dijo Lara, rompiendo el silencio, recordando la conversación que había imaginado, como un dibujo que se salió de control y cobró vida propia. Una leve sonrisa, la primera que ella le veía, se dibujó en la comisura de sus labios. Una descripción de ilustradora. Yo habría dicho que es un sistema complejo y eficiente de distribución de energía. Ella se rió suavemente. «Por supuesto que sí, doctor. Heitor, aquí, arriba. Llámame Heitor», corrigió él, girándose para mirarla. La luz de la ciudad se reflejaba en sus ojos, y Lara pudo ver más allá del gris tormentoso, descubriendo matices de azul y plata. La barrera final acababa de caer. «¿Por qué te hiciste médico, Heitor?», preguntó Lara, su voz suave pero directa, aprovechando la tregua que aquel lugar precario les ofrecía. La pregunta pareció sorprenderlo, como si nadie se la hubiera hecho en mucho tiempo, o al menos no de esa manera, sin la informalidad de una entrevista. Él volvió la vista hacia el horizonte luminoso, sus nudillos blancos por la fuerza con que se aferraba a la barandilla metálica. «Supongo que es la respuesta cliché», comenzó, su tono volviéndose más sombrío. «Quería salvar gente. Sentía que le debía una vida al universo». No necesitó decir el nombre de Isabel. Su ausencia era una presencia tangible entre ellos. «No creo que sea un cliché», replicó Lara con delicadeza. «Creo que es la razón más honesta que existe. Intentar reparar lo que se ha roto». Él la miró, una gratitud silenciosa en sus ojos. «¿Y tú, Lara, por qué dibujas?». Ahora era el turno de ella de sentirse expuesta. «Porque las palabras a veces no son suficientes», confesó. «Hay sentimientos, ideas, que solo tienen sentido cuando les das un color y una forma. Yo nunca fui buena hablando. Siempre me sentí un poco invisible.
pero en mis dibujos puedo ser tan ruidosa y visible como quiera. Él asintió lentamente, procesando sus palabras. No eres invisible, dijo él con una convicción tan rotunda que a Lara se le encogió el corazón. Créeme. Se quedaron en silencio de nuevo, pero esta vez estaba cargado de una nueva intimidad. De repente, el sonido metálico de una puerta abriéndose en algún lugar cercano los sobresaltó. El pánico se apoderó de ambos. ¿Alguien viene?, susurró Lara, con los ojos muy abiertos. Heitor reaccionó al instante, tomándola del brazo y tirando de ella hacia la sombra de unas enormes unidades de aire acondicionado. Se agazaparon juntos en el espacio reducido, sus cuerpos presionados el uno contra el otro en la oscuridad, conteniendo la respiración, escuchando el eco de unos pasos lentos que se acercaban. El corazón de Lara latía con tanta fuerza que estaba segura de que el intruso podría oírlo. Estaba atrapada en la oscuridad, su mejilla casi pegada al tejido de la camisa de Heitor, sintiendo el calor de su cuerpo y el ritmo acelerado de su propia respiración. Podía oler su colonia, una fragancia sutil de sándalo y algo más, algo puramente suyo. La proximidad era abrumadora, una intimidad forzada y peligrosa que hacía que cada terminación nerviosa de su piel cobrara vida. Los pasos se detuvieron cerca de su escondite. Oyeron el sonido de un mechero y luego el olor a tabaco llenó el aire. Era probablemente un miembro del personal de mantenimiento, tomándose un descanso prohibido. Pero en ese momento, para ellos, era el enemigo. Heitor la rodeó instintivamente con un brazo, un gesto protector que era a la vez reconfortante y alarmante. Lara cerró los ojos, concentrándose en no hacer ningún ruido. El tiempo se estiró, cada segundo, una eternidad. Finalmente, oyeron una tos, el sonido de un cigarrillo siendo aplastado contra el suelo y los pasos que se alejaban hasta que la puerta se cerró con un chasquido definitivo. Se quedaron inmóviles un momento más, asegurándose de que el peligro había pasado. Creo que ya se fue, susurró Heitor, su aliento cálido rozando la sien de ella. Cuando se apartaron, el espacio que antes los separaba parecía haber desaparecido. Se miraron en la penumbra, sus rostros a apenas unos centímetros de distancia. La adrenalina del susto se había transformado en una tensión de otro tipo, una conciencia aguda del otro que lo llenaba todo. Ya no eran médico y donante, eran solo un hombre y una mujer, solos en la azotea del mundo, habiendo compartido un secreto y un peligro. «Esto es una locura», susurró Lara, más para sí misma que para él. «Sí», respondió él, su voz ronca. «Lo es», pero ninguno de los dos se movió para restablecer la distancia. La atracción entre ellos era una fuerza magnética, ineludible, que los mantenía anclados en ese espacio suspendido en el tiempo. Heitor levantó una mano, su gesto lento, casi vacilante, como si le pidiera permiso al aire. Con una delicadeza que Lara nunca habría asociado con él, apartó un mechón de pelo que el viento había soplado sobre el rostro de ella. El contacto de sus dedos contra su piel fue como una descarga eléctrica, un chispazo que encendió la pólvora que se había ido acumulando entre ellos desde el primer día. Los ojos de él buscaron los de ella en la oscuridad, una pregunta silenciosa flotando en el aire. Lara no la respondió con palabras, sino con un leve inclinación de su cabeza, un gesto de rendición y anhelo. Y eso fue todo lo que él necesitó. Acortó la distancia que quedaba entre ellos y la besó. No fue un beso apasionado ni arrollador, sino uno cargado de una ternura y una vacilación que lo hicieron infinitamente más íntimo. Fue un beso de reconocimiento, el encuentro de dos soledades que por fin encontraban un refugio. Los labios de él eran suaves, inquisitivos, y Lara le respondió con la misma timidez. Una entrega total a aquel momento que ambos sabían que era un punto de no retorno. Habían cruzado la línea,
no por accidente, sino por elección. Mientras se besaban, ajenos a todo lo que no fuera el tacto y el sabor del otro, un destello casi imperceptible iluminó la oscuridad desde la azotea del edificio de enfrente. Verónica Torres bajó el teléfono, una sonrisa gélida de victoria en su rostro. La pantalla mostraba una imagen perfectamente nítida: el jefe de cirugía y la joven donante, abrazados en un beso que sellaba su destino. Tenía su prueba, el juego acababa de empezar, y ella ya había hecho jaque mate. Cuando se separaron, el aire a su alrededor parecía vibrar. Se quedaron mirándose, la enormidad de lo que acababa de suceder reflejada en sus ojos. Fue Heitor el primero en romper el hechizo, aunque su voz sonaba extrañamente frágil. «Lara, yo...» comenzó, pero no supo cómo continuar. ¿Qué podía decir? ¿Que lamentaba haber puesto en riesgo la carrera por la que había sacrificado su vida? ¿O que no lamentaba nada en absoluto? Lara posó un dedo sobre sus labios para silenciarlo. «No digas nada», susurró. «Por favor». No quería que las palabras, con su capacidad para analizar y racionalizar, destruyeran la frágil magia de aquel instante. Sabía que las consecuencias llegarían como una marea inevitable, pero por un momento solo quería flotar en la calma del presente. Regresaron al interior del hospital por separado, como dos criminales que abandonan la escena del crimen, la culpa y la euforia luchando una batalla campal en su interior. Lara no durmió esa noche, pero esta vez no fue por ansiedad. Fue por el recuerdo de un beso que había sabido a riesgo, a hogar y a un futuro imposible. Se sentía a la vez aterrorizada y más viva que nunca. Había dejado de ser invisible. Se había vuelto peligrosamente visible para el único hombre que podía destruirla, y a la vez el único que parecía entenderla de verdad. El mundo, con todas sus reglas y sus peligros, seguía existiendo más allá de aquella azotea, pero algo fundamental había cambiado dentro de ella. Había probado la libertad y sabía que ya no podría volver a su jaula de timidez. A la mañana siguiente, la realidad se presentó con la brutalidad de un verdugo. Heitor llegó a su oficina y encontró un sobre de color marfil con el sello oficial del Comité de Ética de la clínica sobre su escritorio. Su estómago se contrajo con un mal presentimiento. Con manos firmes, aunque su pulso se había acelerado, lo abrió. El contenido era breve, burocrático y devastador. Era una citación formal para una audiencia preliminar. El motivo: una investigación sobre una posible conducta inapropiada y una relación personal no ética con la señorita Lara Méndez, familiar directo y donante compatible de un paciente bajo la supervisión de esta institución. La sangre se le heló en las venas. Las palabras de Verónica Torres resonaron en su cabeza, ya no como una advertencia velada, sino como una declaración de guerra. Alguien los había visto, o peor, alguien los había estado observando. Su primer pensamiento no fue para su carrera ni para su reputación, sino para Lara y para Tomás. Sabía exactamente cómo funcionaba el comité. Sabía cómo Verónica podía retorcer las reglas para convertirlas en un arma. Podrían usar esto para declararla a ella emocionalmente inestable, una donante no fiable, poniendo en jaque la única oportunidad de su hermano. La trampa se había cerrado a su alrededor y se dio cuenta, con una claridad aterradora, de que la ambición de Verónica no solo buscaba destruir su carrera, sino que también estaba dispuesta a jugar con la vida de un joven inocente para conseguirlo. El miedo que sintió no era por sí mismo, sino por el daño colateral que su momento de debilidad, su anhelo de conexión, estaba a punto de desatar sobre la persona que, sin querer, había logrado traspasar sus defensas. Casi al mismo tiempo, el teléfono de Lara sonó. Era la coordinadora de trasplantes, la misma mujer con la que había hablado días antes. Pero su tono, antes cálido y alentador, ahora era frío, distante y burocrático.
Señorita Méndez, le hablo de la oficina de coordinación. Tengo que informarle de un pequeño contratiempo. El corazón de Lara se detuvo. ¿Tomás está bien? ¿Le ha pasado algo?, preguntó, el pánico apoderándose de su voz. El paciente está estable, respondió la mujer esquivando la emoción. Sin embargo, el Comité de Ética del hospital nos ha solicitado poner en pausa temporalmente el procedimiento. Al parecer, han surgido nuevas consideraciones que requieren que su evaluación como donante sea revisada en profundidad. Es solo un procedimiento estándar para garantizar el bienestar de todas las partes implicadas. La frase procedimiento estándar era una mentira tan evidente que Lara sintió náuseas. No había nada estándar en aquello. Sabía, con una certeza absoluta y helada, que no se trataba de su salud física. Se trataba de Heitor. Se trataba del beso. Se trataba de ellos. La amenaza que Carmen le había advertido, la que ella había decidido ignorar en un momento de debilidad, acababa de materializarse de la peor forma posible. Su decisión, su anhelo, su beso, ahora no solo la ponían en peligro a ella o a la carrera de Heitor, estaban amenazando directamente la vida de su hermano. El peso de esa realidad la aplastó, dejándola sin aire, atrapada en una pesadilla que ella misma había ayudado a crear. El pánico inicial de Lara se solidificó rápidamente en una furia fría y decidida. Esto no era justo. Podían atacarla a ella, podían intentar arruinar a Heitor, pero usar la enfermedad de Tomás como un peón en un juego de poder era una crueldad que no estaba dispuesta a tolerar. Durante años se había escondido del mundo, permitiendo que su timidez dictara sus acciones. Pero la vulnerabilidad que había compartido con Heitor y ahora la amenaza directa a su familia habían despertado a una leona dentro de ella. Marcó el número personal de Heitor, el que aún conservaba en su teléfono, con una determinación que la sorprendió a sí misma. Él contestó al primer tono, su voz tensa y grave. Lara, lo sé, acabo de recibir la citación. Escúchame, voy a arreglar esto. No, lo interrumpió ella, su propia voz firme, sin un ápice de vacilación. Vamos a arreglar esto, juntos. No voy a esconderme. No voy a dejar que me llamen inestable para quitarme de en medio. Y sobre todo, no voy a dejar que le hagan esto a mi hermano. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio de pura sorpresa por parte de Heitor. Probablemente esperaba lágrimas, miedo, acusaciones. No esperaba una declaración de guerra. Lara, no entiendes cómo funciona esto. Verónica Torres está detrás. Te destrozará en esa audiencia. Usará cada palabra, cada mirada en tu contra, le advirtió él, su tono cargado de una urgencia protectora. Pues que lo intente, replicó ella, una confianza gélida asentándose en su interior. Ella tiene las reglas del hospital de su lado, pero yo tengo algo que ella no tiene, la verdad y mis dibujos. Soy ilustradora, Heitor. Mi trabajo es observar, ver lo que otros no ven, y la he estado observando a ella. Este era su punto de inflexión. El momento en que la ilustradora invisible decidía tomar el pincel y pintar su propia narrativa, sin importar el coste. La determinación en la voz de Lara actuó como un bálsamo y un acicate para Heitor. Durante las últimas horas se había sentido atrapado, aislado en una batalla que creía que debía librar solo para protegerla. La idea de que ella, a quien veía como alguien frágil y necesitada de su protección, estuviera dispuesta a enfrentarse al monstruo burocrático de la clínica a su lado, lo dejó sin palabras. Era la misma fuerza silenciosa que había intuido en ella desde el principio, la lealtad feroz que ahora se volvía hacia él. De acuerdo, dijo finalmente, su propia resolución solidificándose al contacto con la de ella. De acuerdo, Lara. Juntos. Planearon reunirse esa noche, lejos de la clínica, en el estudio de ella, un territorio neutral que era a la vez su santuario. Cuando Heitor llegó al barrio Italia,
El contraste con su propio mundo ordenado y monocromático fue abrumador. El edificio de Lara vibraba con creatividad y color. Al entrar en su estudio, se sintió como si hubiera cruzado a otra dimensión. Era un espacio caótico y lleno de luz, donde cada objeto parecía contar una historia. Y entonces lo vio. Sobre un caballete, en el centro de la habitación, estaba el retrato a carboncillo. Su retrato. Se acercó a él, estudiándolo en silencio. Lara no había capturado al cirujano legendario, al jefe de departamento. Había capturado la tristeza que él mantenía encerrada bajo llave, la vulnerabilidad que se negaba a admitir incluso ante sí mismo. «Así es como te vi ese primer día», dijo ella en voz baja, de pie detrás de él. No como una estatua de hielo, sino como alguien que sentía demasiado. Él se giró para mirarla y en ese momento la conexión entre ellos trascendió la atracción y el peligro. Era un entendimiento profundo, un reconocimiento de las cicatrices del otro. «Nadie me había visto así antes», admitió él, su voz apenas un susurro. Nadie se había aquí atrevido a mirar tan de cerca. Sentados en medio del caos creativo de Lara, con el olor a pintura y a café llenando el aire, comenzaron a trazar su estrategia. Era una alianza improbable, el cirujano metódico y la artista intuitiva. Heitor explicó los procedimientos del comité de ética, las tácticas que Verónica probablemente usaría. Insinuaciones, preguntas capciosas para hacerla parecer una joven ingenua y manipulable, o peor, una oportunista que buscaba seducir a un médico rico y poderoso. Intentará humillarte, Lara, sacará todo de contexto y lo presentará de la forma más sórdida posible. Su objetivo es desacreditarte como testigo y como persona, para que mi falta parezca aún más grave, explicó él, su rostro sombrío. Lara escuchaba atentamente, su mente trabajando a una velocidad vertiginosa. Mientras él hablaba de reglas y protocolos, ella pensaba en patrones y narrativas. «Ella está contando una historia», dijo Lara de repente, interrumpiéndolo. «Una historia sobre una chica, vulnerable y un médico depredador. Es una historia simple, cliché y fácil de creer. Para ganar, no tenemos que refutar sus hechos. Tenemos que contar una historia mejor». Heitor la miró, intrigado. «La nuestra», continuó ella, sus ojos brillando con una nueva luz. «La historia de una extraña coincidencia, de una marca de nacimiento que conectó a dos personas a través del tiempo y del luto. La historia de una conexión humana que surgió en un lugar donde se supone que solo debe haber esterilidad y distancia. No es una historia sórdida, es una historia sobre cómo nuestras heridas pueden convertirse en puentes». Heitor se quedó maravillado por su perspectiva. Él estaba pensando en cómo defenderse de un ataque. Ella estaba pensando en cómo cambiar el campo de batalla por completo. Por primera vez en mucho tiempo sintió una punzada de esperanza. Quizás, solo quizás, la sensibilidad artística de Lara era un arma más poderosa que toda su lógica médica. La noche avanzó mientras compartían información y recuerdos, construyendo su defensa. Lara le contó cada interacción que había tenido con Verónica, cada mirada, cada comentario aparentemente casual. Describió la forma en que la doctora la observaba en la cafetería, no con la curiosidad de una colega, sino con la fijeza de un entomólogo estudiando a un insecto. Ella no estaba mirando a una posible víctima de acoso, Heitor. Estaba buscando una debilidad en ti. Yo solo era la herramienta, afirmó Lara con convicción. Sus palabras le dieron a Heitor una nueva perspectiva. Siempre había visto la ambición de Verónica, pero nunca había considerado que su propio luto, su propia coraza, fuera la vulnerabilidad que ella estaba explotando. Juntos, revisaron el código de conducta de la clínica, un documento denso y legalista.
Heitor lo leía con ojos de médico, buscando lagunas en los reglamentos. Lara lo leía con ojos de artista, buscando el subtexto, la intención detrás de las palabras. Todo aquí está diseñado para proteger a la institución, no a las personas, observó ella. Convierte los sentimientos en infracciones. Mientras trabajaban, la dinámica entre ellos cambió. Ya no había torpeza ni vacilación. Estaban unidos por un propósito común, una confianza mutua que se forjaba en el fuego de la adversidad. En un momento, mientras se inclinaban sobre unos documentos en la pequeña mesa de Lara, sus manos se rozaron. Ninguno de los dos la retiró. Fue un contacto simple, un ancla en medio de la tormenta, que decía más que cualquier palabra. En esa pequeña habitación llena de lienzos y sueños, en medio de una crisis que amenazaba con destruir sus vidas, se estaban enamorando de verdad, no de la idea del otro, sino de la persona real, valiente y defectuosa que tenían al lado. Al filo del amanecer, con un plan todavía frágil, pero un espíritu fortalecido, Heitor se preparó para marcharse. La ciudad comenzaba a despertarse, pero para ellos, la noche había sido un viaje a través de sus miedos más profundos. En la puerta se detuvo y se giró hacia Lara. El agotamiento marcaba su rostro, pero sus ojos tenían una claridad que ella no había visto antes. «Gracias, Lara», dijo, y la gratitud en su voz era inmensa. «Por no tener miedo. Todavía tengo miedo», admitió ella con una sonrisa cansada. «Pero tengo más miedo de lo que pasaría si no luchara. Por Tomás y por nosotros». La palabra «nosotros» quedó suspendida en el aire, cargada de peso y de promesa. Él dio un paso hacia ella y con una ternura infinita le ahuecó el rostro con las manos. «Pase lo que pase en esa audiencia», juró él, «no dejaré que te hagan daño, arriesgaré todo antes de permitir que te humillen». No se besaron. El momento era demasiado importante para un beso. Fue un pacto, una promesa sellada por la mirada. Mientras Lara lo veía alejarse por la calle silenciosa, supo que, sin importar el resultado, ya había ganado algo invaluable. Había encontrado su voz, su fuerza y a alguien que la veía, no como una chica invisible con una marca vergonzosa, sino como la artista valiente que era capaz de encontrar la belleza incluso en las cicatrices más profundas. La batalla apenas comenzaba, pero por primera vez no se sentía sola. La sala de juntas del Comité de Ética era un lugar diseñado para aniquilar el espíritu humano. Era una habitación larga y estrecha, dominada por una mesa de madera oscura tan pulida que reflejaba los rostros severos de sus miembros como un espejo deformante. No había ventanas. La única luz provenía de unas lámparas de techo que arrojaban un resplandor frío y clínico sobre los presentes, despojando a la piel de todo su color y calidez. Lara se sentía como un espécimen bajo un microscopio, sentada junto a Heitor frente a aquel tribunal improvisado. Al otro lado de la mesa, Verónica Torres presidía la sesión no oficialmente. Su postura era la de una reina a punto de dictar una sentencia, una sonrisa de suficiencia apenas disimulada en sus labios. Comenzó la audiencia, y la estrategia de Verónica se desplegó con una precisión quirúrgica y cruel. Presentó la fotografía del beso en la azotea, no como una prueba de afecto, sino como la evidencia de una manipulación clandestina. Llamó a declarar a una enfermera residente que, con los ojos bajos y una voz temblorosa, habló de haber visto al doctor Rojas mostrar un interés particular y no profesional en el caso de la familia Méndez. Cada pieza de evidencia estaba diseñada para pintar la narrativa que Lara había predicho, la del médico, poderoso y la joven impresionable. Cuando llegó el turno de Lara para hablar, un silencio expectante llenó la sala. Verónica se inclinó hacia adelante, lista para el ataque.
Señorita Méndez, ¿es usted consciente de que una relación personal con el médico jefe a cargo del tratamiento de su hermano podría ser interpretada como un intento de obtener un trato preferencial? ¿Puede asegurar a este comité que sus acciones no comprometieron la integridad del proceso médico? Las preguntas eran veneno, puro, diseñadas para arrinconarla, para hacerla parecer culpable sin importar la respuesta. Lara sintió una oleada de pánico, el viejo instinto de querer hacerse pequeña, de desaparecer, pero entonces miró a Heitor. Él le dedicó un casi imperceptible asentimiento, un ancla de confianza en medio de la tormenta, y ella respiró hondo, encontrando su centro. «Doctora Torres», comenzó, su voz sorprendentemente clara y firme en el silencio opresivo. «Mi única intención, desde el primer día, ha sido asegurar la salud de mi hermano, y entiendo cómo esa fotografía, sacada de contexto, puede alimentar una narrativa sórdida y conveniente para sus ambiciones». Un murmullo recorrió la mesa ante su audacia. Verónica endureció la mirada. «Pero esa narrativa es falsa», continuó Lara, dirigiéndose ahora a todo el comité. «La conexión entre el doctor Rojas y yo no comenzó con una intención romántica, sino con una coincidencia tan profunda que sacudió los cimientos de su vida y los míos. Comenzó con una marca de nacimiento, con una calma que desarmó a sus acusadores». Lara relató la historia de Isabel, la hermana de Heitor, y la constelación de pecas que las unía a través del tiempo. No lo contó como una excusa, sino como una verdad humana, una historia de luto y reconocimiento. «En la azotea», explicó, mirando directamente a cada miembro del comité, «no se encontraron un médico y una oportunista. Se encontraron dos personas que compartían una herida, buscando un respiro de la atmósfera asfixiante de este hospital, donde el dolor es una constante y la compasión a veces se considera una falta de profesionalismo. El beso no fue un acto de manipulación, fue un momento de humanidad, algo que, me temo, no se puede legislar en su código de conducta». Su dignidad y su honestidad cruda cambiaron la atmósfera de la sala. La historia simple de Verónica de repente parecía hueca, maliciosa, mientras que la de Lara resonaba con una verdad innegable y conmovedora. Sembró la duda, y en una batalla como aquella, la duda era un arma poderosa. La audiencia concluyó sin un veredicto inmediato. El comité, visiblemente afectado por el testimonio de Lara y la defensa técnica pero apasionada de Heitor, anunció que la decisión quedaba en suspenso, pendiente de una revisión más exhaustiva de los hechos. Para Verónica fue un revés. Esperaba una suspensión inmediata y fulminante. Para Lara y Heitor fue una pequeña victoria que se sentía como una derrota. Seguían en el limbo. Heitor continuaba apartado de sus funciones y, lo más importante, el trasplante de Tomás seguía bloqueado por la burocracia. Esa noche, en el estudio de Lara, la frustración era palpable. «No fue suficiente», dijo Heitor, pasando una mano por su cabello en un gesto de agotamiento. «Ganamos la batalla moral, pero Verónica sigue controlando el tablero. Necesitamos algo más, algo irrefutable». Lara caminaba de un lado a otro de la habitación, su mente repasando cada detalle de la audiencia, cada palabra de Verónica. «Ella dijo algo», murmuró deteniéndose en seco. «Dijo que mi historial impecable era una fachada. Lo dijo con tanta seguridad, como si supiera que se pueden fabricar fachadas». Una idea, una chispa nacida de su intuición de artista, comenzó a tomar forma. «Heitor, es difícil acceder a los registros de personal, no los médicos, sino los administrativos, las quejas, las investigaciones internas». Él la miró sin entender. «Es confidencial, casi imposible». «¿Por qué?». «Porque la gente como Verónica no empieza con un ataque tan grande y bien planeado. La gente como ella practica,
Deja un rastro de pequeñas crueldades, explicó Lara, sus ojos brillando con una nueva intensidad. Está contando una historia sobre ti, pero ¿cuál es la historia que ella no quiere que nadie lea sobre sí misma? Fue una corazonada. Un salto de fe basado en su profundo entendimiento del carácter de su antagonista. Y fue la pieza que les faltaba. Usando una mezcla de ingenio, lógica y un poco de ingeniería social con un joven administrativo de archivos a quien Lara había dibujado una vez y que le debía un favor, lograron lo impensable. Una lista de quejas formales presentadas por Verónica Torres en los últimos 5 años. Y allí, en blanco y negro, estaba el patrón. 3 quejas por conducta inapropiada o fallos éticos presentadas contra 3 médicos diferentes. Cada uno de ellos, casualmente, había sido el principal rival de Verónica para un ascenso o un puesto de jefatura. Y cada una de las quejas había sido discretamente retirada una vez que Verónica había conseguido su objetivo. No era una pistola humeante, era un arsenal. La gala benéfica anual de la Clínica Santa María de los Andes era el evento social más importante del calendario médico de Santiago. Era una noche de vestidos de alta costura, joyas deslumbrantes y discursos autocomplacientes, donde la élite de la ciudad se reunía para donar fortunas y lavar sus conciencias. Este año, el homenajeado principal, el receptor del prestigioso Premio a la Innovación y Humanidad en Cirugía, era el doctor Heitor Rojas. La ironía era tan amarga que resultaba casi poética. Heitor había querido rechazar la invitación, negarse a participar en la farsa, pero Lara lo había convencido. No puedes luchar contra ella en su territorio, en las sombras de los comités, le había dicho. Tienes que llevar la lucha a la luz, a tu territorio. Sube a ese escenario donde todos te respetan y cuenta la verdad. Y así, allí estaban, Heitor, con un smoking impecable que se sentía como un disfraz, y Lara, a su lado, con un vestido sencillo de color esmeralda que resaltaba la calidez de su piel y la determinación de sus ojos. No se escondían. Entraron juntos, y el mar de cotilleos se abrió a su paso. En la mesa principal, Verónica Torres los observaba, su rostro una máscara de fría cordialidad, pero sus ojos brillando con la certeza de su inminente victoria. Cuando el director de la clínica llamó a Heitor al escenario para recibir su premio, un silencio tenso se apoderó del gran salón. Cientos de ojos estaban fijos en él, esperando ver a un hombre humillado, a punto de caer en desgracia. Heitor se acercó al podio, sosteniendo la pesada estatuilla de cristal en su mano. Miró a la multitud, a las caras de sus colegas, mentores, rivales y amigos. Luego, sus ojos encontraron a Lara. Ella le dedicó una sonrisa, un faro de luz en su mar de ansiedad, y en ese instante supo exactamente lo que tenía que hacer. Dejó a un lado el discurso de agradecimiento que había preparado su asistente y se inclinó hacia el micrófono. «Gracias», comenzó, su voz resonando con una calma sorprendente. «Gracias por este honor. Se supone que debo hablarles de innovación, de nuevas técnicas quirúrgicas, de titanio y de láser, pero esta noche quiero hablarles de la herramienta más antigua y poderosa de la medicina, la humanidad». Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. «Este año aprendí más sobre la humanidad no en un quirófano, sino a través de la valentía de una familia que se enfrenta a lo impensable. Aprendí que la ética no consiste únicamente en seguir las reglas de un manual. Consiste en recordar que debajo de las batas, los diagnósticos y los protocolos hay almas. Almas asustadas, almas esperanzadas, almas que se conectan de formas que no podemos prever». Su mirada volvió a Lara. «Y a veces, una de esas conexiones es tan profunda que nos obliga a mirar nuestras propias heridas. La
Ética, entonces, es elegir la compasión por encima del juicio, la verdad por encima de la conveniencia. El ambiente en la sala había cambiado. La audiencia estaba cautivada. Entonces Heitor cambió de tono, su voz adquiriendo un filo de acero. Pero la ética también exige que nos enfrentemos a aquellos que usan las reglas no como un escudo para proteger a los pacientes, sino como una espada para promover sus propias ambiciones. Miró directamente a Verónica Torres, cuya sonrisa se había congelado en su rostro. Me pregunto si el mismo comité de ética que tan diligentemente investiga una conexión humana nacida del luto ha revisado alguna vez el inquietante patrón de la doctora Torres de presentar quejas formales por faltas éticas contra cada médico que ha competido con ella por un puesto de poder. Quejas que, curiosamente, desaparecen una vez que la competencia ha sido neutralizada. La acusación, lanzada en el foro más público posible, fue una detonación nuclear. El rostro de 1970. Verónica se descompuso, pasando del blanco al rojo en segundos. El murmullo en la sala se convirtió en un clamor. La humillación había sido revertida. La historia de Verónica había sido destruida. Y en su lugar, Heitor y Lara habían contado la suya. Una historia de verdad e integridad que nadie podía ignorar. La repercusión fue inmediata y sísmica. A la mañana siguiente, el Consejo de Administración de la clínica convocó una reunión de emergencia. La investigación sobre Heitor fue desestimada. Sumariamente y en su lugar, se abrió una investigación formal sobre el abuso de poder y la manipulación sistemática de los procedimientos por parte de la doctora Verónica Torres, quien fue suspendida de inmediato. Lo primero que hizo Heitor, al ser restituido en su cargo, con su nombre y honor limpios, fue entrar en el sistema y firmar la autorización final y urgente para el trasplante de médula ósea de Tomás Méndez. La burocracia, finalmente, había sido vencida por la verdad. Unos días después, mientras Tomás era preparado para el procedimiento que le salvaría la vida, Lara y Heitor esperaban juntos en la misma sala de espera donde todo había comenzado. Ya no había secretos, ni distancias, ni reglas que los separaran. Él le tomó la mano, entrelazando sus dedos, un gesto simple y público que era una declaración en sí mismo. Cuando, después de varias horas que parecieron una eternidad, el cirujano principal salió del quirófano, con el rostro cansado pero los ojos brillantes, y pronunció las palabras mágicas: el trasplante fue un éxito, el paciente está respondiendo bien. El alivio fue una ola que los barrió a ambos, lavando los últimos vestigios de miedo y tensión. Lara se echó a llorar, no de tristeza, sino de una gratitud tan inmensa que no cabía en su pecho. Heitor la abrazó, sosteniéndola mientras sus sollozos sacudían su cuerpo, y en ese abrazo, en medio del pasillo estéril de un hospital, sellaron su victoria, no con un beso robado, sino con la certeza tranquila de haber superado la tormenta juntos y haber salido al otro lado, más fuertes y más unidos que nunca. Un año después, el aire no olía a antiséptico, sino a vino blanco, y a la emoción contenida de una noche inaugural. Lara Méndez estaba en el centro de una galería de arte abarrotada en el barrio Lastarria, el corazón cultural de Santiago. Era la inauguración de su primera exposición individual, Anatomía del Alma. Las paredes estaban cubiertas de sus obras, una colección de ilustraciones y lienzos que exploraban la delicada intersección entre la fragilidad y la fuerza del espíritu humano. A su lado, con un brazo rodeando su cintura, con una familiaridad orgullosa, estaba Heitor. Ya no era solo el doctor Rojas. Era el hombre que la miraba como si fuera la obra de arte más importante de la sala. Entre la multitud, riendo con un grupo de amigos, estaba Tomás, completamente recuperado, su rostro rebosante de salud y de la alegría de vivir
que casi le había sido arrebatada. Sus ojos se encontraron con los de Lara a través de la sala y le dedicó un pulgar hacia arriba, un gesto de orgullo fraternal que la llenó de calor. La gente se agolpaba sobre todo frente a la pieza central de la exposición, un lienzo de gran formato que dominaba la pared del fondo. Era una pintura mayoritariamente abstracta, un torbellino de azules profundos, grises tormentosos y toques de plata, que evocaban la soledad y el dolor. Pero emergiendo de esa oscuridad, en el cuadrante superior derecho de la obra, había un cúmulo de puntos de luz de un dorado cálido, casi incandescente, que formaban una constelación inconfundible. Era su marca de nacimiento, su mapa de estrellas secreto, que había pasado de ser su mayor vergüenza a la firma de su alma, ahora expuesto para que todo el mundo lo viera. Ya no era un defecto que ocultar, sino un símbolo de conexión, de resiliencia y del milagro improbable que había surgido de una herida compartida. Heitor se inclinó y le susurró al oído: «Es la pieza más hermosa que he visto en mi vida». Lara apoyó la cabeza en su hombro, observando su obra, su historia, su futuro. «Es nuestra historia», respondió ella, y bajo las luces de la galería, rodeados de amigos y de arte, se tomaron de la mano, dos almas que habían encontrado en sus cicatrices el mapa para volver a casa.